Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. Estos días, Sevilla conmemoraba un año más la toma de la ciudad por Fernando III el Santo, uno de los más grandes reyes de la historia española. Unificador de las coronas de Castilla y León, conquistó para la cristiandad casi 100.000 kilómetros y fue, sin duda, el mayor torpedo a la línea de flotación islámica en un proceso reconquistador que culminarían los reyes católicos. Muy poco se habla de cómo la dominación de los ríos fue marcando el avance cristiano de norte a sur de la Reconquista. De la pequeña franja de la cornisa cantábrica en la que resistieron los hispano-visigodos en el siglo VIII, se pasó a controlar el Duero, el Miño y el Ebro. Y la conquista de la histórica taifa de Toledo señaló el comienzo del dominio del Tajo. Y después, con la toma de las riberas del Guadiana, se llegó al Andalus, el corazón del imperio musulmán. Con Fernando III caerían Córdoba, Murcia y Jaén, y el avance sobre el valle del Guadalquivir sería uno de los episodios más interesantes de la Baja Edad Media. Entre las grandes campañas de Fernando III deslumbra la conquista de Sevilla, que ha sido uno de los hechos militares más abordados tanto por la historiografía castellana como por la árabe. 16 meses de duro asedio a una ciudad a la que el rey quedaría unido para la posteridad. Y es que en ella quiso vivir, morir, enterrarse, y que lograría elevarle a los altares de la santidad y convertirlo en uno de sus símbolos más identitarios. Muchos no saben que los enfrentamientos a campo abierto no son tan cruciales en las guerras. Son los asedios, en los que el enemigo acaba rindiéndose por hambre y por sed. El sitio que Fernando III impuso a Lecheville y Andalusí fue muy largo, desde agosto de 1247 hasta noviembre de 1248, porque Sevilla se resistía. Se ha escrito que fue el mayor reto militar al que se enfrentó ningún otro rey peninsular. El Museo Militar de Sevilla exhibe una gran maqueta de la que era una de las mayores urbes europeas, de 287 hectáreas y que superaba las 60.000 almas. Una red de castillos y guarniciones aseguraban su entorno inmediato. Estaba protegida por una espléndida muralla de 7 kilómetros, con 12 puertas. Y en su interior existían prósperas huertas y un par de riachuelos interiores que le abastecían de agua. Y además, aunque la comarca había sido ocupada por las milicias de la Orden de Santiago, seguían llegando por el río suministros desde el oeste, San Juan de Aznalfarache, el Aljarafe, la nubense taifa de Niebla o incluso desde África. Estas razones explican que desde el comienzo el rey cristiano lo tuviese claro. Había que armar una flota para hacer la guerra en el Guadalquivir. Y para ello concedería el título, hasta la fecha inexistente, de almirante de Castilla al burgalés Ramón Bonifaz, que atendió con celeridad la empresa. Así, los astilleros de Santander, Castouriales, San Vicente de la Barquera y Laredo construyeron con rapidez 13 naos y 5 galeras, en las que enrolaron 1.000 hombres. Y en su marcha desde el Cantábrico hacia el puerto de Sevilla se fueron sumando otras flotas menores, como la del asturiano Ruy González de Avilés. Y al doblar el cabo Finisterre, la ingente armada galaica hacía su aparición. El joven noble gallego Payo Gómez Chariño se incorporaba con 27 embarcaciones de Pontevedra, acompañado de otras 17, que aportaron las villas de Bayona, Noya y La Coruña, con otros 1.000 marinos gallegos. La toma de Sevilla sería una macrooperación anfibia que llegó a convocar a 15.000 hombres, solo comparable a la batalla de las Navas de Tolosa. Los cristianos peleaban contra los musulmanes como infantes, en tierra, y en la primavera llegaron refuerzos desde Murcia con el heredero, el infante don Alfonso, y un gran número de caballeros aragoneses que le envió su suegro, el rey Jaime I. Poco después lo hacía don Diego López de Haro, señor de Vizcaya. Incluso el sultán nazarí Mohamed I aportó hombres para Fernando III, por el llamado Pacto de Jaén.
paralelamente es la Marina la que combate en el Guadalquivir contra 20 barcos de Abu Rabí, que protegían el puerto fluvial de Sevilla, a los que habría que sumar una armada musulmana de 30 navíos que había llegado en su socorro desde las plazas del norte de África. Los enfrentamientos en el mar fueron continuos y Bonifaz y Chariño llegaron a hundir una docena de naves, hasta que por fin los marinos cristianos lograron imponerse. Y así en agosto remontaban hasta la altura de Coria del Río, a unos 15 kilómetros de la capital hispalense. Había llegado el momento de plantearse el asedio definitivo a la ciudad. Pero las naves castellanas no podían subir más allá del puente de barcas que unía Sevilla con Triana. Les impedía hostigar la zona comprendida entre el río y la muralla, y sobre todo les bloqueaba el acceso al norte de la urbe. Constataron que sería imposible conquistar la ciudad mientras continuara en pie el puente. No solo proveía de alimentos a la población, sino que permitía el paso de contingentes humanos para reemplazar las continuas bajas que sufrían los castillos de Triana y Alfarache en sus combates. El puente no era ni mucho menos una sólida construcción pétrea tipo romano. Estaba hecho con barcas adosadas unas a otras y sobre las que se instalaba una pasarela de tablones. Pero pese a su aparente fragilidad, una cadena de hierro anclada a ambas orillas con sólidas masas de mortero las reforzaba con firmeza. Y esto permitía el tránsito de personas, pero también de animales e incluso el tráfico de carros con mercancías. Alfonso X el Sabio, hijo de Fernando, cuenta en sus crónicas cómo su padre pasaba las noches rezando ante la imagen de la Virgen de las Batallas, implorando el consejo y la ayuda divina que ya se había manifestado en varias ocasiones, como en la batalla de Tentudía. Y tras arduas deliberaciones, diseñó la estrategia para la destrucción del puente. 2 naves llevarían la iniciativa. Irían reforzadas en sus proas con espolones y se aumentaría su peso para que el impacto contra la cadena fuera letal. Las naves serían propulsadas río arriba no solo por los remeros, sino también por la propia marea, ya que Sevilla, pese a ser un puerto fluvial, acusaba los efectos de las mareas atlánticas. El problema es que no podían fallar, solo habría una oportunidad, porque si fracasaban, los musulmanes podrían aumentar el número de cadenas y ya sería inviable su destrucción. Y se eligió una fecha simbólica, el 3 de mayo de 1248, festividad de la Santa Cruz. La expectación en los campamentos cristianos iba increciendo, y también la inquietud entre los musulmanes, que aún desconociendo la magnitud de lo que preparaban, percibían unos preparativos inusuales. Y en una sociedad en la que el catolicismo era consustancial a sus vidas, la jornada no podía empezar de otra manera que con una misa, en la que se encomendaron a la providencia. La operación comenzó situando las 2 galeras a 3 kilómetros de distancia del puente. Una de las naves iría capitaneada por Payo Gómez Chariño y la otra por el burgalés Bonifaz. La marea y el viento de la mañana las impulsarían hasta las cercanías de la Torre del Oro, y desde ahí los remeros irían aumentando la velocidad. Ambas naves se situaron en el centro del río y se desplegaron las velas. Pero tras la salida se desató lo que se conoce como calma chicha, lo que inmovilizó las galeras y cundió el desánimo. Parecía que el destino no les acompañaría, pero tras un largo rato se levantó una potente brisa que impulsó a ambas naves río arriba. El rey Fernando iba contemplando la maniobra a tiempo real y, acompañado por su séquito, iba siguiendo a galope por la orilla oeste todo lo que acontecía. Pero cuando las naves se acercaron a la Torre del Oro para detenernos, la guarnición mora atacó con intensidad, usando trabucos, balistas y cabritas. La armada cristiana pudo superarlos sin heridos y sofocando los pequeños incendios de cubierta provocados por las flechas incendiarias. Una vez controlada la situación, a la orden de Payo, los remeros empezaron a bogar con fuerza para impulsar las galeras a toda velocidad contra la cadena. La nave del gallego ascendía por la orilla más peligrosa y por la que la corriente era más fuerte, la más cercana a la ciudad, mientras que Bonifaz lo hacía por la orilla opuesta.
Por ello, la primera nave que chocó contra la cadena fue la de Chariño. El rey y los castellanos desde la orilla seguían la acción en un sinvivir. El impacto fue tan fuerte que provocó un gran estruendo. Pero la nave rebotó y se fue hacia atrás. Parecía que el objetivo no se había cumplido, pero no era así. La cadena se había quedado tan dañada que cuando poco después se producía el segundo impacto por parte de la nave de Bonifaz, la cadena cedió. El puente de Barcas había sido destruido. Para la historia medieval hispánica sería todo un símbolo la destrucción del puente de Barcas de Sevilla. Por ello, su paternidad es importante. Pero la memoria acabó olvidando el nombre de Payo Gómez Chariño, uno de los grandes héroes de la toma. La Armada gallega había sido la que aportó el mayor número de naves, y él mismo quien quebró las cadenas que rompería Bonifaz, quien se llevó todas las loas de la historia. ¿Fue entonces una gesta conjunta? Un famoso pleito del siglo XIX, conocido como la Justa Defensa, enfrentó a los historiadores sobre el papel de Bonifaz y Chariño. Ortiz de Zúñiga y la Crónica no citan su nombre. Otros, incluso con cierta inquina, niegan la condición de almirante del Gallego, como Fernández Duro, pero muchos otros sí lo parangonan. Es mencionado en las crónicas de Alfonso X el Sabio, de Sancho IV el Bravo y de Fernando IV el Emplazado. Lo cierto es que el índice biográfico de los almirantes de Castilla del siglo XVI de Garibay considera a Chariño uno de los 5 almirantes más influyentes de la historia del reino. Y existe un documento de 1284 de los privilegios de la Catedral de Sevilla por Sancho IV en la que aparece Payo firmando como almirante del mar. Y es más, es que no pueden negarse los grandes privilegios con los que el rey Fernando III el Santo agradecía a Pontevedra la victoria, y que por esta razón los marinos de Pontevedra no pagaban derechos de anclaje en Sevilla y viceversa. También en la propia ciudad hispalense, desde la Edad Media, al haber sido Chariño el primero que franqueó las recias murallas de Sevilla, en su memoria, la primera calle tomada a los musulmanes se denominó Gallegos. Otros datos más están en el catálogo de los varones ilustres del Reino de Galicia, de la Academia de la Historia de 1897. En la obra de Cotarelo, del andaluz José Alonso Morgado, hasta un trovador gallego, Pero da Ponte, que se instaló en Andalucía, su cántico estrella era el de la cruzada gallega en la conquista de Sevilla. Concluyendo, el gran historiador Manuel de Saralegui habla de testimonios irrefutables de que la hazaña se realizó en 2 naves. Y la segunda la capitaneaba Bonifaz, que las acabó rompiendo tras haber sido quebrantadas por la primera. ¿Y por qué no dice quién dirigía la primera? Pero las sombras no se ciernen solo sobre Chariño. Se dice que Bonifaz no era burgalés, sino marsellés o italiano. Incluso sobre el asturiano Ruy González de Avilés, que tuvo una gran presencia, también se sepultó. O que son falsas las cadenas del puente de Barcas que se guardan en Laredo, y bajo las cuales cuenta Alfonso X el Sabio en sus cantigas de Santa María que acontecieron 2 milagros. Payo Gómez Chariño había nacido probablemente en 1225, en una familia pontevedresa de los linajes Mariño y Sotomayor. Fue coetáneo y paisano de otro importante marino que combatió en el estrecho, Alonso Jofre de Tenorio. Desde muy joven brilló por sus dotes en el mar, que aparecen en fuentes poéticas, ya que al igual que gran guerrero y navegante, Chariño fue un singular trovador en lengua gallega. De hecho, se le considera un exponente de la perfección técnica y estética a la que llegó el cancionero en el siglo XIII, al albur del dinamismo cultural del Camino de Santiago. Se conservan 28 cantigas de amor y amigo de su autoría, y fue el primer poeta que introdujo la temática marinera en el mundo literario. Se desconocen las razones de su distanciamiento con Alfonso X el Sabio, con quien convivió en la campaña sevillana y al que le unían idénticas aficiones. Hasta se ha llegado a hablar de ciertos celos literarios, pero sí consta que estuvo muy unido a su sucesor, Sancho IV, que le nombraría almirante del mar en 1284.
y en 1292 adelantado mayor del Reino de Galicia. Pero a la muerte de este rey se vio inmerso en oscuras conspiraciones, fue hecho prisionero, y en una mediación entre los infantes de Castilla, don Juan y don Enrique, moriría asesinado por su sobrino Ruy Pérez Tenorio en 1295 en Ciudad de Rodrigo. La crónica cuenta que lo mataron a traición por la espalda, dándole con un cuchillo por medio del corazón, y cayó luego de un caballo que montaba. Y que era tal el aprecio que el infante don Juan sentía por él, que persiguió al asesino hasta Portugal, y vengó la muerte de Payo Gómez Chariño matando con sus propias manos a Ruy Pérez de Tenorio. Hay que aclarar que la toma de Sevilla no fue, como suele repetirse, la primera acción de la Marina castellana. En Galicia, desde mediados del siglo XII, auspiciada por el arzobispo Gelmírez, un gran señor de la guerra, existió una fuerza naval que tenía como misión alejar a normandos y sarracenos de sus costas. Junto a ello está la tradición gallega, una de las fuentes fundamentales para el estudio de la historia, que desde mediados del siglo XIII mantuvo la historia del gran guerrero naval Chariño y sus mundos literarios. González Zúñiga recuerda que en las vísperas de la procesión del Corpus en Pontevedra se representaba la hazaña de Chariño y la rotura de las cadenas, mediante un navío montado sobre 4 ruedas. Y en las afueras de la ciudad existía una torre de ouro, hoy desaparecida, y en los márgenes del río Lérez se mantiene un lugar llamado Campo de Tablada, recordando donde acampó el rey Fernando. Huellas toponímicas que hablan del protagonismo del pontevedrés. Es cierto que no hay documento concreto de que la actuación de Chariño sucediese como la tradición lo cuenta, pero tampoco lo hay de que no lo fuera. Y por cierto, sobre las cadenas de Laredo, un reciente examen metalográfico concluye un envejecimiento de la microestructura equivalente a 800 más 50 años, por lo que sí que son las que las naves cristianas rompieron durante la toma de Sevilla de 1248. ¿Tendrá algún día Payo el reconocimiento que merece? Lo desconocemos, pero para la posteridad, el nombre de Payo Gómez Chariño, almirante del mar, guerrero, navegante y poeta, y el recuerdo de su gran gesta sevillana lleva vigente casi 8 siglos. Está grabada en piedra en la gótica iglesia de San Francisco de Pontevedra, su ciudad natal, en el grandioso sarcófago en el que reposa. Y así lo certifica la inscripción de su sepulcro. Año de 1304. Aquí yace el muy noble caballero Payo Gómez Chariño, que ganó los privilegios de esta villa y ganó Sevilla siendo de moros. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.